Muy buenas, mi nombre es Ana Juliana Herrera Morales del grado 11E y ahora vamos a ver el péndulo, que es de la materia de física, un experimento. Este experimento del péndulo simple consta de una fórmula que es masa, que es la masa de que podremos decir que son las canicas o los bolonchos, como le querramos decir. eh, la longitud, o sea, la longitud que podemos apreciar del hilo, que es inextensible y ya que aporta con la masa, que es la que vamos a explicar el, el movimiento, que es un movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir esto? Que como se dirige, ya que por ejemplo desde el punto O le damos hasta el otro punto, siempre hacen una misma dirección. Bueno, eh, podemos decir que los elementos del péndulo simple son estos. Un péndulo simple se define como una partícula, obviamente, de masa m, que lo vamos a representar masa, que es m, suspendida del punto O, que el punto O es la tercera canica. eh, se- y por un hilo inextensible que es el nylon que tenemos acá y que sostiene la masa que es la canica, y de longitud es hasta qué distancia podemos apreciar esto, y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza a una posición con ángulo que hace que el hilo con la vertical, con la vertical, eh, luego se suelta y el péndulo comienza a oscilar. ¿Qué quiere decir esto? Que el péndulo, ya que podemos apreciar que es un movimiento armónico simple, que se dirige a una sola dirección, que podemos ver acá, hace como un pequeño rozamiento, ya que hacen un constante movimiento, pero el mismo. Entonces, ¿con qué hice el péndulo? Hice con palo de balsos, que bueno, palo de balsos, de base un cartón, el que tengamos en casa, las canicas o los bolonchos y el nylon. Eh, para esta fórmula, pues de lo que podemos representar para la fórmula y para saber, pues, cierto, lo del experimento, cuál es la longitud, la tensión, la altura, el ángulo. Bueno, la podemos representar por, pre, por, por presión o no, presión no, tensión, masa por gravedad, ángulo y la tensión, pues que ya había dicho yo. Entonces, gravedad igual a 2pi, tensión 2 por, eh, por longitud m sobre segundo al cuadrado, ya que podemos también sobre el tiempo, cada boloncho o cada canica termina en rozarse entre sí. Entonces, esto es como la pequeña explicación, o bueno, el resumen de la explicación de cuál es la fórmula, de cómo se hace este movimiento, porque lo hace ese movimiento. Y sí, muchas gracias y